Buenas tardes. Nosotros vamos a presentar el tema reciclaje de elastómeros para la materia de recuperación y reciclaje de polímeros, presentado por Fuentes Bastida Adriana y Vega Ramírez Naomi. Objetivos: definir qué son los elastómeros, describir los distintos métodos de degradación, recuperación y reciclaje para los elastómeros, evaluar el mejor método de reciclaje si se tiene una mezcla de desechos plásticos rico en elastómeros. Introducción. Un elastómero es un material polimérico con elevada elasticidad, es decir, que experimenta deformaciones considerables bajo esfuerzos relativamente débiles y recupera rápidamente su forma y dimensiones al cesar la fuerza deformante. Esta propiedad se basa en la naturaleza polimérica del caucho, en su estructura amorfa, en la alta flexibilidad de sus cadenas, en las débiles interacciones entre ellas y en los entrecruzamientos creados en el proceso de vulcanización. Mediante este proceso, el caucho crudo, que es un material relativamente plástico, se transforma en un material altamente elástico debido a la creación de uniones cada 100 o 200 átomos de carbono entre las cadenas poliméricas. Aplicaciones. Los elastómeros son utilizados en numerosas aplicaciones como neumáticos, tubos, mangueras, suelas de zapatos, recubrimiento de cables eléctricos, válvulas, juntas, bandas transportadoras, amortiguadores, suelos impermeabilizantes, adhesivos y etc. Propiedades intrínsecas. Se entiende por una propiedad intrínseca las cualidades características de cualquier muestra de una sustancia independientemente del tamaño o forma de dicha muestra. Es decir, que estas propiedades no cambian aunque cambie, por ejemplo, la masa de una sustancia. Las propiedades intrínsecas de los elastómeros son densidad, resistencia a la abrasión, resistencia al desgarro, envejecimiento térmico a 100 Celsius, máxima temperatura de trabajo, temperatura de transición vítrea, impermeabilidad de gases, resistencia a la intemperie, resistencia al ozono, resistencia a ácidos diluidos, resistencia a álcalis diluidos, resistencia a hidrocarburos alifáticos, resistencia a hidrocarburos aromáticos. Vulcanización. La vulcanización es el proceso por el cual un material relativamente plástico, como lo es el caucho crudo, se transforma en un material altamente elástico, como es el caucho vulcanizado. Debido a la creación de uniones, generalmente son covalentes, entre las diferentes cadenas poliméricas se forma una red tridimensional de entrecruzamientos generando cauchos fuertes, elásticos y tenaces. Este es un proceso habitual de obtención de un artículo de caucho. Si el caucho utilizado es un caucho natural, se obtiene a partir del látex recogido del árbol Hevea brasiliensis. Una vez coagulado y secado se obtienen las balas de caucho. El caucho se mezcla con otros ingredientes y se obtiene una mezcla cruda. Finalmente se transforma en un artículo final con la forma deseada mediante el proceso de vulcanización. Como podemos apreciar en la imagen, es el proceso de vulcanización por el que pasa el caucho natural. Caracterización. Existen diferentes técnicas experimentales para caracterizar un polímero, como lo es el análisis del proceso de vulcanización, técnicas espectroscópicas, propiedades físicas. El análisis del proceso de vulcanización es por medio de un estudio reométrico. Las técnicas espectroscópicas por un RMN de bajo campo, o espectroscopía infrarroja, o propiedades físicas, que se dividen en dos: propiedades mecánicas y propiedades térmicas. En propiedades mecánicas se realizan ensayos a tracción, o sea, la resiliencia, y en las propiedades térmicas un proceso común como lo es la pirólisis, TGA o DSC. Para los elastómeros, lo que más utilizado son las propiedades mecánicas, como lo es la resistencia a la tracción. En este, el equipo de tracción consta de un brazo fijo y uno móvil, ambos dotados con unas mordazas donde se sujetan las probetas. Los brazos se separan a una velocidad constante mientras se determina la carga y la extensión del elastómero.
Otro es resiliencia por rebote. En el caucho vulcanizado se define la resiliencia como la relación entre la energía restituida después de una deformación y la energía total suministrada para producir dicha deformación. Una forma en principio sencilla de determinarla es a través del rebote de un péndulo tras su impacto con la goma, en cuyo caso se denomina resiliencia por rebote. Reciclado de elastómeros. Situación actual. Por su comportamiento, los polímeros pueden dividirse en dos grandes grupos, termoplásticos y termoestables. Los primeros, polietileno, polipropileno, PVC, etc., se caracterizan porque se reblandecen cuando se les aplica calor y de esta forma se les puede dar un procesado volviendo a su estado original al retirar el calor, manteniendo sus propiedades de partida. Por lo tanto, el reciclaje de materiales termoplásticos involucra la posibilidad de reprocesar en repetidas ocasiones, generando una segunda oportunidad a los materiales usados por reutilización en algunos casos como materia prima. Por el contrario, los cauchos son polímeros termoestables, es decir, una vez calentados y vulcanizados se generan entrecruzamientos que evitan que puedan volver a ser reprocesados. En el caso de los elastómeros, una vez que se genera la red polimérica, no es posible recuperar las cadenas poliméricas de partida de las piezas usadas. El volumen de mercado del sector del caucho natural y sintético reflejó en el año 2016 un consumo mundial de más de 26 millones de toneladas, donde aproximadamente 12 millones de toneladas corresponden a caucho natural. China es el mayor consumidor mundial de caucho natural y sintético, seguidos por Europa y Estados Unidos. En cuanto a los sectores de consumo, la industria del neumático ocupa un 57% del total. La Asociación de Fabricantes de Caucho publicó que solo en Estados Unidos en 2015 se consumieron 4.04 millones de toneladas de neumáticos. Esto significa unos 246.43 millones de neumáticos de desecho. El porcentaje de reutilización de estos neumáticos de desecho ha aumentado de un 64% en 1997 a un 95.9% en 2015. El destino de estos mercados se puede observar en la figura 52. Siendo los mayores usos como combustible derivado de neumático, donde son utilizados como una alternativa más económica al carbón en industrias como hornos de cemento, industria de pulpa y papel o calderas de uso eléctrico. El segundo grupo más utilizado es el caucho granulado, que se utiliza para aplicaciones como nuevos productos de caucho, parques infantiles y otras superficies deportivas, así como asfalto modificado. Por último, el tercer grupo de reutilización más importante es el formado por el sector de ingeniería civil para construcción de carreteras, vertederos, lechos filtrantes en tanques y otras aplicaciones de construcción. En la figura 53 se muestra la disminución de neumáticos almacenados en vertederos desde 1990 hasta 2015, consiguiéndose un porcentaje de aprovechamiento de un 96%. Todo este desarrollo industrial y por ende científico va ligado al mismo fin, evitar o al menos disminuir la cantidad de residuos generados por la industria relacionada con los cauchos. Reciclado, reutilización, degradación. Los elastómeros son materiales muy tenaces con excelentes propiedades elásticas y que presentan una buena flexibilidad a bajas temperaturas. De hecho, todos los elastómeros tienen temperaturas de transición vítrea inferiores a la temperatura ambiente. Sin embargo, la estabilidad de estas redes conlleva un enorme problema asociado de reutilización y reciclado para los productos y desechos de caucho vulcanizado. En 1944, Harman patentó un método de despolimerización como proceso inverso a la polimerización en busca de la reversibilidad de la reacción de vulcanización. Posteriormente, numerosos estudios con el término desvulcanización fueron realizados, todos ellos buscando una única meta, la rotura de la red tridimensional del elastómero, es decir,
los entrecruzamientos generados durante la vulcanización. La cuestión y punto más importante se centra en la ruptura de las uniones, que le daría al problema la solución oportuna: poder gobernar la mecánica de la reacción. La norma ASTM-STP 184A definió la desvulcanización como una combinación de despolimerización oxidativa con un aumento de la plasticidad. Teóricamente debería ser el proceso inverso de la vulcanización, es decir, que se consiguiera que la escisión de los enlaces carbono-azufre y azufre-azufre sin que se vieran afectados los enlaces carbono-carbono de la cadena principal. Ahora bien, lo que realmente ocurre mediante los métodos de regeneración o recuperación son rupturas no selectivas de enlaces, tanto de entrecruzamientos como de cadenas poliméricas, obteniéndose una estructura compleja y muy diferente a la estructura lineal de las cadenas de partida, pero reutilizable, con una disminución en la calidad de las propiedades del material. Tipos de degradación. Debido a la falta de un mecanismo de desvulcanización eficiente y selectivo, la mayoría de los procesos para regenerar el caucho fuera de uso para transformarlo en una nueva materia prima utilizable en diferentes usos consisten en la ruptura o degradación no selectiva de los materiales elastoméricos. Existen diferentes métodos de regeneración y degradación, los cuales pueden clasificarse de acuerdo con la siguiente figura. Procesos físicos. 1. Métodos mecánicos. El reciclado mecánico consiste en un proceso físico en el que el plástico, luego de ser utilizado en procesos industriales, se vuelve a poner en circulación para su reutilización. Este proceso de reciclado es el más usado actualmente. 2. Degradación oxidativa. Los cauchos envejecen por procesos autocatalíticos de tipo radicalario, acompañados por un aumento del contenido de oxígeno. Estas reacciones son favorecidas a altas temperaturas debido a que la energía de disociación es alcanzada con mayor facilidad. El proceso de oxidación de entrecruzamientos de azufre posee un mecanismo mucho más complejo. Este tipo de degradación a su vez se puede llevar a cabo por degradación termooxidativa y ozonólisis. En la degradación termooxidativa, los radicales poliméricos en presencia de oxígeno y elevada temperatura pueden causar diferentes procesos como escisiones de cadena, transferir su reactividad hacia otra cadena, recombinarse con otro fragmento similar o con otro fragmento desproporcionado o generar nuevos entrecruzamientos. Este mecanismo, con múltiples posibilidades, hace que la estructura final del compuesto polimérico sea complejo y poco predecible. Ozonólisis. La reacción de degradación por ozono es de carácter electrofílico y por tanto los compuestos orgánicos insaturados son altamente reactivos con el ozono. Inicialmente es una reacción rápida, pero luego disminuye progresivamente, mientras que las insaturaciones disponibles se agotan y finalmente la reacción se detiene. Una característica típica de este proceso es el caucho a nivel visual, es la formación de grietas perpendiculares al esfuerzo aplicado. 3. Degradación mediante ultrasonidos. La desvulcanización por ultrasonidos es una técnica relativamente reciente, utilizada en estudios de degradación de diferentes tipos de cauchos. Estos estudios han demostrado que las ondas ultrasónicas a un cierto nivel de temperatura y presión generan una energía suficiente para poder romper la red tridimensional elastomérica. Se trata de un proceso continuo que no involucra reactivos químicos en su desarrollo, lo cual lo hace más atractivo a la industria del caucho. Por lo contrario, algunas de las desventajas que posee este método es que no se ven diferencias significativas en la temperatura de transición vítrea ni al grado de difusión del sol, característicos de la estructura del polímero. A pesar de ello, posee cierta viabilidad técnica, dado que los materiales procesados mediante ultrasonidos tienden a ser más flexibles y pueden ser reprocesados de una manera similar a la de su naturaleza sin vulcanizar. 4. Degradación por microondas.
El método permite aplicar grandes cantidades de energía de forma rápida y uniforme sobre la muestra sin utilizar, al igual que en el caso de ultrasonidos, reactivos químicos. La energía utilizada para calentar el caucho consigue romper los entrecruzamientos de azufre. Sin embargo, elastómeros no polares no son capaces de absorber la energía de microondas debido a su baja absorción y dispersión. La desventaja que posee esta técnica es la poco o nula especificidad en el ataque. Queda demostrado que a largos tiempos de experimentación se consiguen mejor romper tanto entrecruzamientos como las cadenas elastoméricas. Procesos químicos. El tratamiento por degradación química busca la ruptura selectiva de los enlaces que actúan de entrecruzamientos de las cadenas de elastómeros, aprovechando su diferente reactividad y energía del enlace. Procesos biológicos. Se emplean microorganismos como bacterias y hongos para provocar la ruptura de las cadenas elastoméricas y de esta forma conseguir la degradación del polímero. El principal problema que posee este método de degradación es su lentitud, con tiempos de incubación de los cultivos que pueden alcanzar semanas o quizás meses. Procesos combinados. 1. Métodos mecanoquímicos. Se ha demostrado que los cambios estructurales y físicos en las macromoléculas durante la masticación se deben a la degradación mecánica y oxidativa. Estos procesos se refieren frecuentemente como masticación fría y caliente. La plastificación de las muestras puede mejorarse utilizando un acelerante del proceso de regeneración mientras se aplican fuerzas mecánicas al caucho en presencia de aire a temperatura ambiente. En general, a bajas temperaturas se utilizan de forma conjunta con el agente de regeneración, un catalizador del proceso y un aceite de procesado. 2. Métodos termoquímicos. Transforman la biomasa por medio de la aplicación de calor, energía térmica. Este método libera la energía contenida en la biomasa o bien la convierte en un producto con una composición diferente de sólido, líquido y gaseoso, dependiendo de la composición del producto inicial y del producto utilizado. 3. Métodos termomecánicos. Este método emplea las fuerzas de cizalla conjuntamente con el aumento de temperatura de la muestra, provocando el aumento de su plasticidad, alcanzando una degradación térmica. No se utilizan agentes químicos durante el proceso. La desventaja de este método es la extensa rotura de la cadena principal del elastómero, es decir, no solo se rompen los entrecruzamientos, sino los enlaces carbono-carbono de la cadena principal. Esto deriva a una pérdida de propiedades físicas, sobre todo cuando se utiliza el vulcanizado por sí mismo o como mezcla con caucho virgen. Si en tu próximo trabajo te dicen, ingeniero, tengo una mezcla de desechos plásticos rico en elastómeros, ¿qué método seguimos para reciclarlo? Se utilizaría el método mecánico, ya que es la alternativa más desarrollada para recuperar los residuos plásticos. En el proceso de recuperación mecánica para elastómeros se colocan muestras de caucho ya vulcanizado en un mezclador de cilindros. En el proceso se produce una ruptura no selectiva de enlaces implicando tanto los entrecruzamientos como a las cadenas poliméricas, debido a las fuerzas mecánicas de cizalla, molienda o masticación. La masticación provoca la ruptura heterogénea de los entrecruzamientos que pasan a ser radicales activos que pueden dar diversas reacciones en función del agente que tenga cercano y o la propia incisión de la cadena principal. El efecto que se produce en la cadena elastomérica con la masticación es el mismo que en el caso de aplicar radiación con una fuente ultravioleta, es decir, la generación de radicales que pueden reaccionar con diferentes agentes generando diversas variaciones estructurales. Por tanto, se trata de un proceso no homogéneo, donde los cambios de temperatura y degradación se pueden dar de forma aleatoria dentro de la muestra.
Conclusión. Los elastómeros forman una parte fundamental dentro de los materiales que se ocupan hoy en día, por su fácil aplicación, así como su baja dificultad en diseñar todo tipo de partes y piezas de uso en todas las áreas imaginables. El impedimento de reciclar los materiales elastoméricos genera un importante problema económico y medioambiental, de acuerdo con las cifras de la industria del sector. Una vez consumidos, estos materiales no pueden ser devueltos al medio ambiente a través de una degradación natural, debido a su lenta velocidad de degradación. Por ello, la mejor alternativa para reciclar y degradar los elastómeros es el método mecánico, ya que no tiene limitaciones de tipo económico y técnico. A pesar de gran volumen de trabajos sobre la recuperación de causos de desecho, se dispone de muy poca información sobre el mecanismo de recuperación del caucho apoyado por evidencias directas. Por último, el reciclaje es muy importante para la preservación del medio ambiente. Se evita el desperdicio de materia prima y recursos no renovables. Además, se ahorra energía y se evita la contaminación. Somos parte del medio ambiente. Seamos responsables para tener un mundo mejor. Como referencia, utilizamos una tesis de García, 2017, Degradación y reciclaje de elastómeros, fundamentos estructurales y aplicaciones, de Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Químicas. Por nuestra parte ha sido todo, gracias por su atención.